aunque nos toque morir siendo mártires por anunciar al Señor, lo hablemos, lo gritemos a cuatro vientos, porque si el Señor ha hecho algo en mi corazón, ha sanado vacíos en mi corazón, ha transformado mi vida, pues yo no puedo callar eso. Yo no puedo esa luz que tengo encendida meterla debajo de la cama o debajo de una mesa. Yo tengo que sacarla donde todos la vean y pedirle al Señor que yo pueda hablar palabras buenas, palabras que edifiquen, palabras que construyan, porque el Señor lo dice en Mateo 12:34, que de la boca del corazón, de lo que hay en el corazón, habla la boca, y el hombre bueno dice palabras buenas que edifican, que construyen, pero el hombre malo dice palabras malas, palabras que destruyen, palabras que desalientan, desaniman. Pero dice el Señor, les aseguro que de todas estas palabras inútiles que digan, ustedes ahora, el día del juicio, tendrán que rendir cuentas ante mi Padre y serán juzgados por las palabras inútiles que dijeron y serán declarados inocentes o culpables, dice el Señor. Entonces, es pedirle al Señor de que venga realmente a nuestro corazón y que transforme nuestro corazón, pero para que el Señor venga a nuestro corazón y haga la obra que Él quiere hacer, tanto usted como yo debemos abrirnos de par en par al Señor, decirle, Señor, aquí está mi mente, aquí está mi corazón, te lo entrego, yo sé que tengo que morir a muchas cosas en este mundo, pero aquí estoy, Señor, te entrego mi corazón, transforma mi corazón, transforma mi mente, mi manera de pensar, para que así cambie mi manera de vivir, de actuar, de hablar. Entonces, esa es una parte como lo que usted, por ejemplo, decía, no, mejor prefiero quedarme en silencio y no decir nada, pero no, te animo, Isabel, a que no guarde la luz que el Señor ha colocado allí en su corazón y no la guarde debajo de una cama, debajo de una mesa, debajo de un sofá. Sáquela a la luz con la valentía que el Señor te ha dado en el Espíritu Santo, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, aún para enfrentar a los demonios más poderosos que el enemigo tiene en este mundo para hacer daño a la humanidad. Y dice el Señor que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y aún en el infierno. Los demonios tiemblan delante de un hombre o de una mujer que realmente le obedezca al Señor Jesucristo. ¿Quién más quiere compartir? La nena está callada, está tímida, ella habló. Que vuelvan y lean el Evangelio de hoy para que don Ramiro sepa de... Ah, sí. Ah, No, Ramirito de lo doy. pero no, sí, ya me pusieron al tanto. Ya lo pusieron. Ya con esa. Es el Evangelio de San Mateo, desde San Juan, capítulo 4, el versículo 43 3 a 54. al 54, Rami. Esa lectura es muy bonita, ¿no? Sí. Y pues es que hay que complementar. De pronto, por ejemplo, como por complementar ahí que estamos hablando, que llegué a última hora ahí con lo de Mari, digamos adelantando a Mari. No, mentira, esto, pero sí, no, sí, por ejemplo, está muy bien, la de no callar y también la de callar. Entonces, yo creo que podemos hacer un discernimiento entre las dos, porque la de guardar silencio también es muy buena porque el testimonio también ayuda, o sea, no crean, o sea, solo Mari y todos, cada uno pues va discerniendo, sí, lo que vamos aprendiendo y el Señor hoy nos va diciendo, sí, a través de su palabra. Pero, por ejemplo, yo te digo que también el testimonio también es muy bueno porque el mismo testimonio habla. Por ejemplo, uno como conoce a Mari, o usted, o Mari me conoce a mí, pues entre familia y eso, que era lo que le pasaba a Jesús, se conocían. Lo que pasa es que ellos fueron muy orgullosos y no quisieron ver lo bueno en Jesús, o sea, solo se quedaron en que era del pueblo y que era de carpintero, que pobre, que no sé qué, o sea, ellos se quedaron en eso y fueron muy orgullosos, pero si nosotros no nos quedamos ahí y el Señor nos da, ¿no es cierto? Nos da ese Espíritu Santo que nos ilumina y nos ayuda a discernir, bueno, sí, pero
Aquí hay cositas que le veo a Mari que de pronto que no me parece, como actúa en tal cosa. Pero luego, de todas maneras, el Espíritu Santo nos dice, sí, pero mire esto. Por ejemplo, nosotros ahorita estuvimos en una fiesta el fin de semana y el testimonio, por ejemplo, de ver los hijos de ella, o chinos, usted viera, o sea, bien educaditos, bien formaditos. Yo no quiero hablar mal de mis hijos, ¿no? Pero, o sea, y mis hijos son muy buenos, mis hijas, pero los chinos de ella, la verdad que tienen una vaina o sea, le da uno, lo anima a uno también, o sea, la niña que está cumpliendo años, muy sanitos, muy, no sé si la palabra es inocente o qué, pero son chinos bien formaditos, como muy formaditos, se le ve mucha unción. Entonces, ese testimonio ya solamente con eso, sin ella hablar ni nada así, y como digo, pues todo no es color de rosa, ahora sí, pues, tiene sus puntos negativos, cosas que uno pudiera decir, uy, pero con eso lo calla uno, o sea, de todas maneras uno, y si es a uno que es familia, que uno conoce más, ¿sí? Porque eso es lo que le pasaba a Jesús, que por eso era mejor recibido en otras aldeas o algo, porque no sabían de dónde venía, ¿no? No sabían, en cambio en la aldea de él sí sabían que era pobre, que era el carpintero, que de pronto a María decía que le habían puesto cacho a José, o sea, sí estaba todo ese rumor, entonces allá había más, porque a nosotros, ¿cierto? Nos reciben más, uno incluso da una prédica o algo y a uno como que, uy, más bonito algo, porque claro, los familiares sí saben, sí, pero ese predica muy bonito, pero no practica, o sea, la familia de uno conoce más los puntos débiles de uno. Y lamentablemente se quedan, como dijo Wilson, se quedan ese en el punto negro, no miran el resto, no miran el cambio que uno ha tenido, por ejemplo, mi hermano, le han cambiado a lo que usted decía, el trago, todo, tantas cosas, ¿no? Pero a veces uno se queda, que es más genial, o se quedan otros detalles más simples a las cosas tan bonitas que ha cambiado, que el Señor lo ha transformado en muchas cosas. Y a todos, a cada uno mira, por ejemplo, yo miro al Ramiro de hace 10 20 años, es otro Ramiro, y cada uno tiene, cierto, un pasado, todos tenemos, si uno retrocede rapidito, se da cuenta uno que Dios sí nos está transformando, a uno de pronto un paso más largo, más rápido, cada uno tiene un paso diferente. Pero sí, o sea, acercándonos a Dios, sí vemos de verdad la gloria, vemos las generaciones, los hijos, cada vez mejores, hasta, a mí me encantan mis hijos que les ha ido muy bien en el estudio, buenas notas, son sobresalientes, y yo digo, ay, Dios mío, bueno, se acabó que yo sí era malo, yo sí era malo para el estudio, Dios mío, entonces digo, mire, gracias a Dios ya se va mejorando, pero es gracias a la oración, no a Dios, porque como mi mamá y ella me implantaron el chip de Cristo, entonces ya uno empezó también a sanar sus generaciones, se ha dado cuenta uno cómo va sanando las generaciones, que no están perfectas todavía nos tratamos, pero vamos ahí por buen camino. Yo creo que usted es como el aporte mío ahí, Wilson. Pero bueno, mi hermano Ramiro. Eso, lo que Ramiro dice también tiene que ver mucho con la fe, porque la fe, por ejemplo, de Ramiro en sus oraciones también hacen efecto en sus hijos, ¿me entiende? Entonces, sus oraciones por sus hijos van transformando sus corazones, su mente, forma de ser. Lo vemos allí en el Evangelio con este hombre el alto funcionario del ejército de allí, ¿verdad? Del rey, con su hijo enfermo, porque la palabra fiebre en la Biblia significa una enfermedad muy grave, una enfermedad que lleva a la muerte. Y muchas veces es vista que ya la persona está muerta y Jesús le dio nueva vida, ¿cierto? Entonces, vemos allí una distancia grande también de Galilea a Cafarnaún. Había que pasar por dos pueblos o dos ciudades, por así decirlo. Entonces el hombre viaja todo eso cuando se da cuenta que Jesús está en Galilea, ¿cierto? El hombre viaja todo ese trayecto, 32 kilómetros más o menos hay, porque para ir de Galilea a Cafarnaún hay que pasar por dos pueblos, ¿sí? Hay que pasar por uno de ellos que se llama Tiberiadis también, ¿verdad?
y Perilla, pero entre ese tramo hay bastantes kilómetros que caminar y en ese tiempo no había carro ni nada de esas cosas, entonces era caminando que había que llegar al lugar y ese hombre viajó todo eso porque su hijo estaba enfermo de fiebre hacía ya varios días. Él oye que Jesús está en Galilea y se va hasta allá a hablar con él. Entonces allí es la fe de este padre, ¿verdad? Ya en lo último, ya viendo que su hijo ya va a morir, busca al mejor médico, ¿verdad? Por su fe. Y entonces Jesús busca como esquivarlo, le dice, bueno, eh, Jesús sabía que si él se iba para allá, porque él estaba insistido, era que Jesús tenía que ir físicamente, ¿cierto? Jesús tenía que pasar por Perilla, tenía que pasar eh, por Tiberíades, entonces se le iba a alargar mucho el tiempo, porque toda esa gente le iba a salir al camino en esas ciudades, él iba a tener que ponerse a enseñarlos, iba a ser muy difícil. Entonces Jesús, al él insistirle tanto, él le dice, váyase, váyase tranquilo, que su hijo vive. O sea, al Jesús decir que su hijo vive es porque ya se había muerto, ya estaba muerto. ¿Ve? O sea, mientras el padre viene desde ese lugar hasta donde está Jesús, 32 kilómetros caminando, el hijo muere. Por eso vemos al hombre que al otro día llega a la 1 de la tarde al lugar, antes de llegar ya vienen los sirvientes de ese hombre a decirle felices, gozosos, que el hijo vivía. Entonces allí vemos, o sea, que la fe de cada uno de nosotros también tiene un poder en Jesús para sanar y transformar la vida de los que están a nuestro alrededor. Entonces, vemos allí, por ejemplo, la fe de este hombre y nos invita hoy el Señor a eso, a que nosotros podamos pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que acrecente esa pequeña fe que tenemos para poder, como decía el Señor predicándole en muchos lugares, decía, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a esa montaña, trasládese allá al otro lado y la montaña los obedecerá, ¿cierto? Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos aumente nuestra pequeña fe que tenemos, de tal manera que vea y vemos un ejemplo, ese hombre, la fe que tuvo, él creyó firmemente que lo que ese Jesús le estaba diciendo en ese momento se estaba efectuando a 32 kilómetros de distancia en su hijo. Entonces, lo que la hermana que compartió al principio decía que Betty, que en veces no vamos a la iglesia o eso, ¿cierto? Pero que el Señor es muy misericordioso con nosotros. Y sí, tiene razón, tiene razón. Pero en aquel tiempo era más difícil porque en aquel tiempo apenas estaban empezando a oír que había un hombre llamado Jesús que hacía milagros. Nosotros hoy, por hoy, ya tenemos muchísimos años oyendo a ese Jesús. Nos lo han dicho de una forma, de otra, nos lo han explicado, ¿cierto? Pero en aquel tiempo apenas estaban empezando. Imagínate que ese hombre dice que oyó que Jesús había ido a Galilea. Él lo había oído apenas hablar por ahí más nada los rumores, pero creyó firmemente y dijo, este es el único que puede sanar a mi hijo, porque ya los médicos no pueden hacer nada. Solo este hombre lo puede hacer. Entonces a eso nos invita este hombre, este militar, que pues los militares son vistos, por así decirlo, como hombres muy duros de corazón o muy cuadriculados, pero en este hombre vemos una fe inquebrantable, una fe impresionante porque él quería era que Jesús fuera, pero Jesús no fue, sino que le dijo, váyase, váyase, váyase ante su hijo. Eh, si hoy fuera uno de nosotros, diría, eso está muy lejos y a pie, no, si no viene a buscarme en una limusina, no voy. Entonces, el Señor le dijo, váyase tranquilo, que su hijo vive. Y mire el hombre cómo cuestiona su fe.
y lo que él oyó de Jesús, porque él le dice a los criados, les dice, bueno, ¿qué hora era exacta cuando él volvió a la vida? Y le dicen la hora en la que Jesús había proclamado esa palabra, váyase que su hijo vive. Justamente cuando Jesús dijo, anunció esa palabra, el hijo de una vez volvió a la vida. Entonces, hoy el Señor nos invita a eso, nos invita a que nosotros podamos también, vemos a Pablo también, a Pablo lo vemos cuando iban a pedirle que fuera a orar a lugares muy lejos y él no podía, y él les decía, bueno, lleves en este trapito con el que me seco el sudor y lléveselo. Esa gente tenía, se le activaba la fe de una vez, una fe inquebrantable, una fe incorruptible. Se llevaban ese trapito, se lo ponían a su ser querido endemoniado encima y una de los demonios salían de ese cuerpo y lo dejaban. Pablo en vez les daba la camisa sudada de él, les decía, vaya, lleven la camisa y se la ponen encima, que con eso él va a ser liberado de esos demonios, o va a ser vuelto a la vida, o va a ser sanado de esa enfermedad grave. Entonces vemos esa fe de esa gente y hoy nosotros tenemos que pedirle esa fe al Señor, porque hace muchos años estamos oyendo de ese Jesús que hace milagros a través de la confesión, a través de la Eucaristía, a través de la lectura de la palabra, que tiene un poder intrínseco por sí sola de transformar y sanar y hacer huir de nosotros todos esos demonios que nos atormentan, con solo usted leer todos los días un texto de la palabra de Dios. Primero orar al Espíritu Santo que nos dé la guía, la sabiduría, la gracia para entender su palabra, que es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y luego leer el testigo todos los días. Pongámonos eso de promesa nosotros mismos y cumplámoslo. Así como el Señor nos da, muchos dicen 24 horas, bueno, yo digo, así el Señor nos dé 12 horas al día, eh, regalémosle al Señor, aunque sea media horita de lectura de la palabra diaria, para nosotros, para nosotros. Cuando hay situaciones difíciles en nosotros y siempre proclamamos la palabra, la leemos para nosotros, el enemigo no se resiste, el enemigo tiene que huir. Cualquier espíritu de enfermedad tiene que irse de nuestra vida porque es que no soporta que un hijo de Dios en este mundo tan difícil que está esté proclamando su palabra. La misma palabra que tuvo el poder para sanar para darle la vida a ese hijo de ese funcionario, la misma palabra y la misma predicación que tuvo poder para sanar a la hemorroísa que estaba predicando y ella, bueno, no podía hablarle ahí porque él estaba predicando y lo tocó el borde del manto por detrás y él decía, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y la gente le decía, pero es que los apóstoles le decían, Señor, pero es que todo el mundo te estruja, todo el mundo, no, ¿quién me ha tocado? Porque poder salió de mí. Entonces, esa misma palabra la tenemos hoy a nuestro alcance, esa misma palabra proclamada allá en Galilea, en Cafarnaún, por el mismo Señor Jesucristo, hoy la tenemos en nuestras manos, la tenemos en nuestro poder y sigue teniendo el mismo poder para sanar, para restaurar, para renovar, para liberarnos, para hacer nuevas todas las cosas en nuestra vida y de esa manera poder ser testimonio nosotros vivos y reales en nuestras familias y en toda la humanidad que crucen con nosotros en el camino. Sobre todo el amor, sobre todo el amor, amar mucho, pedirle al Señor de que nos dé ese don de poder amar, aunque no nos amen, que nos dé ese don de poder perdonar, aunque no nos perdonen a nosotros, que nos dé el don de poder ser bondadosos, misericordiosos, aun con aquellos que no lo son con nosotros. A eso nos invita el Señor a través de este evangelio en esta noche. Muchas cosas, pero el tiempo pues es corto también. Entonces, Amén. quería compartir algo más, Rami. No, no, papi, amén a todo, gracias. Gracias. Yo no sé si alguien más quiera pronto. Sí. Si no, hacemos la oración de despedida. Bueno, terminamos orando y pidiéndole al Señor de que nos dé la gracia de su Espíritu Santo, que nos ayude
nosotros poder ser también luz en medio de la oscuridad Amén. y que despierte en nuestro corazón el anhelo y el deseo de leer su palabra, que es el manual de nuestra vida. Amén. Si nos enfocamos en estudiar su palabra guiados por el Espíritu Santo, eh, vamos a dar mucho fruto. Aunque en nuestras familias, a nuestro alrededor, siempre vayan a estar mirando el puntico mínimo, como un granito de mostaza negro en una sábana blanca completa. Pero nosotros, si nos dedicamos personalmente a la lectura de la palabra diaria, el Señor va a ir transformando y al último van a ver los frutos nuestra familia. Entonces nuestra familia también va a querer buscar a ese hombre que ha transformado nuestra vida, que ha sanado nuestro corazón de tantos vacíos. ¿Eh? Entonces, eso es lo que nos invita el Señor hoy. Bueno, vamos a pedirle al Señor y por todos los que no pudieron estar aquí presentes, que en su inmenso amor y su infinita misericordia nos alcance también y con la fe que nosotros tenemos también alcance a todos aquellos que de una u otra manera nos han pedido oración o familiares que andan en otros lugares o en otros países, que también los alcance la pequeña fe que tenemos nosotros, pero que con la gracia del Señor va a ser una fe inquebrantable, aunque sea muy pequeña, va a ser una fe poderosa, capaz de transformar y sanar y restaurar y hacer huir cualquier situación difícil de nuestra familia, trátese de enfermedades graves o situaciones que no dejan dormir, que quitan el sueño, todas esas cosas que son huéspedes que están dominando este mundo y que quieren atormentarnos a nosotros, y más aún cuando decidimos buscar del Señor. Cuando decidimos buscar del Señor somos más atacados por el enemigo. Así que ánimo, no se desalienten, no se desanimen, porque cuando no hay esas tribulaciones es porque no estamos haciendo las cosas bien. Pero cuando usted se siente atacado por una situación o por otra, es porque está haciendo las cosas bien con el Señor. Bueno, Amén. Señor, en esta noche te pedimos, amado Padre Celestial, de que derrame la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada uno de mis hermanos que me oyen, mis hermanas en esta noche, Señor, te pido que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de ellos y que tome control de su mente, de su corazón, de su espíritu, de su alma, de su cuerpo, de todo su ser. Que cualquier situación de enfermedad, que cualquier cosa que haya en sus vidas, empiece a buscar camino para huir de ellos porque no puede vivir en ninguno de sus cuerpos, porque son escogidos y elegidos y apartados por ti, Señor. Amado Padre Celestial, bendice a todas las personas que no pudieron estar en este enlace. Séllalas con tu sangre preciosa, Señor, y a cada uno de nosotros. Toma el control, Señor, de cada uno de nuestros pensamientos, como dice en su palabra, Señor, a través del apóstol, Señor, que eh, cambiemos nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir, de hablar, de actuar, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra, así como la Virgen Santísima, a pesar de su edad, fue capaz de decir, Señor, soy tu esclava. Que nosotros podamos decir hoy también, Señor, soy tu esclavo, hágase en mí según tu palabra, Señor. Ven con tu poder, con tu gracia, transforma mi vida, transforma mi familia, transforma mis hijos, sana mi familia, Señor. Guárdanos y líbranos del mal, Señor. Aumenta nuestra pequeña fe, Señor, para que sea una fe tan inquebrantable, Señor, que podamos hacer una oración aquí y en cualquier parte del mundo, reciban la sanación, Señor. Hoy te pedimos, Señor, por todas las naciones que andan en conflicto, Señor, que sea tu voluntad y tu poder intercesor allí, Señor, haciendo la obra, Señor. Te pedimos por el pueblo de Israel, Señor. Sabemos, Señor, de que también está profetizado de que sería atacado y todo eso, Señor, pero saldrá ileso porque es tu pueblo elegido, tu pueblo escogido, Señor. Bendice a todos los israelitas, Señor. Dale la paz en este momento de tanto conflicto, de tantas situaciones difíciles. Y bendice, Señor, a toda la familia de nuestro hermano Ramiro Parra, Señor. Bendícelos, guárdalos, líbralos del mal, Señor, y que
todas las cosas se arreglen, Señor, y que las personas que están divididas, Señor, vuelvan a unirse, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pido, amado Padre Celestial, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino, Señor. Tú eres el que recibe toda la gloria, la alabanza, la oración, Señor. Por eso en esta noche te pedimos, Señor, de que nos dé el don de poder, Señor, a estudiar tu palabra y hacerla nuestra, Señor, para que tu palabra, Señor, transforme nuestra manera de pensar, transforme nuestro corazón, transforme nuestra vida, para que la palabra de Dios sane nuestros corazones heridos en esta noche, amado Padre Celestial. Sella con tu sangre preciosa, Señor, a todos los que han oído este mensaje y que han escuchado en su corazón, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Padre. Amén. Que Dios me lo bendiga también a usted, que el Señor aprovechamos que está acá el Señor Jesús también en medio de nosotros, Amén, amén. para que también me lo cuide y me lo bendiga, me lo libre de todo Amén, mal y amén, amén. Recibo todas esas bendiciones de parte de ustedes. Sí, que Dios lo bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. gracias. Amén, muchas amén. La gracias. gloria para el Señor. Y muchas gracias. Ay, Saludos. sí. Doña Y Betty que también. Dios lo siga bendiciendo y que no nos olvide. Amén, amén, amén. Bueno, está bien.